¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es sábado 6 de abril del 2024 y vámonos con la información. Vamos a ver lo que está sucediendo. Y es que fíjense, seguramente ustedes ya vieron en redes sociales lo que está sucediendo. Esto que ha acontecido, este conflicto que ha surgido entre México y Ecuador. Este conflicto incluso llevó a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara que se rompan relaciones diplomáticas con este país. Y vamos a entrar en contexto con todo esto, porque aquí lo que sorprende es de qué manera está actuando la derecha en México, los conservadores, porque de verdad hasta parece que quisieran que entráramos en guerra. Pero vamos a ver todo esto. Recordemos que el día de ayer el presidente desde la conferencia pues dijo que le daría asilo político al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Ante esto pues el gobierno de Ecuador pues ordenó a sus oficiales que invadieran la embajada mexicana allá en Quito, Ecuador. Luego de esto, pues el presidente desde sus redes sociales mandó este mensaje en donde ordenaba a Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, cortar relaciones, romper toda relación diplomática con Ecuador. Esto es lo que escribió el presidente en su conferencia. En su cuenta de Twitter. Me acaban de informar, Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Esto fue lo que anunció el presidente, la orden que dio a Alicia Bárcenas. Y es que recordemos que una embajada, la embajada de un país en otro país, es considerado territorio nacional. Un ejemplo, la embajada mexicana allá en Ecuador esa embajada es considerada territorio nacional, territorio mexicano. Si entran por la fuerza, se considera una invasión, se considera pues una violación a la soberanía del país. Es por eso que el presidente toma esta decisión. Inmediatamente después, Alicia Bárcenas saca este comunicado también en donde pues hace oficial la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador. Vamos a escucharla. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Este es el mensaje que da Alicia Bárcenas, la canciller mexicana, luego de la orden que recibe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que no solo fue que hayan allanado, no solo fue que hayan entrado por la fuerza a la embajada, que eso claro que es gravísimo, sino que además pues también vemos estas imágenes en donde pues fueron sometidos la embajadora de México allá en Ecuador y también el canciller mexicano allá en Ecuador. Fíjense de qué manera policías ecuatorianos prácticamente lo someten, lo tiran al suelo, no lo dejan levantar cuando él intentaba defender la soberanía de México. Esto es inaceptable. Fíjense estas imágenes, cómo tienen al canciller mexicano estos policías de Ecuador. Esto sin duda provocó indignación, no solo en México, no solo en los mexicanos, sino incluso en varios países de Latinoamérica. Dice aquí, así sometieron los policías de Ecuador al embajador mexicano en Quito. Las embajadas
se reconocen como territorio oficial del país al que pertenecen y los países sede están obligados a respetar dicha soberanía. Ayer en la Embajada de México se cruzó una línea muy peligrosa y sale esta imagen. Así tienen sometido al embajador mexicano de Ecuador. Obviamente esto ha provocado pues muchas reacciones, enojo, al grado de que pues muchos incluso se habla de una posible guerra. Obviamente esto nunca va a suceder. Recordemos que el presidente es muy sensato y además pacifista. Él jamás enviaría al pueblo mexicano a una guerra. Además porque tampoco el pueblo de Ecuador lo merece. Son las autoridades, es el gobierno de Ecuador. Ahora bien, aquí vemos algunas imágenes de lo que pues dice el embajador de México allá en Ecuador. La verdad pues muy alterado, consternado, incluso le falta la respiración. Vamos a escucharlo. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glaza resistió. Tengo que reportarme. El señor Glaza resistió. Pues esto es lo que dice el embajador mexicano allá en Ecuador. Dice, a riesgo de mi vida, defendí la soberanía de México. No es posible que se haya llegado a esta situación. ¿Por qué hizo esto el presidente de Ecuador? Pues es un espurio que busca legitimidad. Es prácticamente algo parecido de lo que hizo Felipe Calderón. Como se robó la presidencia y nadie lo quería, nadie lo aceptaba, buscó aprobación declarando la guerra al crimen organizado. Bueno, pues esta persona busca la aprobación, buscó la, aprobación del pueblo, como para que vieran que era valiente, hizo este acto, pero todo le salió mal. Ahora bien, fíjense, sobre esto, ya que se llevaron al ex vicepresidente de Ecuador, se lo llevaron de la embajada mexicana, hay un video que surgió en donde lo van a trasladar de Quito, de Ecuador, de Quito, hacia Guayaquil, la capital de Ecuador, donde se aprecia cómo va golpeado al grado de que no puede caminar. Prácticamente lo llevan a rastras. Vamos a ver estas imágenes. Entonces pueden ver aquí, él va custodiado, se puede decir cojeando, rengueando, prácticamente no puede caminar. Esto se habla y se presume pues luego de una golpiza que recibió por parte de la autoridad de Ecuador. Este video se ha filtrado del momento en que lo suben al avión para trasladarlo a Guayaquil. Ahora bien, fíjense, ante esto pues obviamente ya ha habido reacciones. Han salido varios países a manifestar su solidaridad con México, pues esto nunca en el mundo, no solo en América Latina, en el mundo, nunca se había visto que un país invadiera la embajada de otro país, ni siquiera Estados Unidos. Países que han externado su apoyo a México hasta el momento: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Uruguay, Venezuela. Aquí ya también se suma Perú, que no está en esta tabla, pero también ya lo hizo. Y los países que han externado su apoyo a Ecuador hasta el momento, ninguno. Ahora bien, también ante esto, pues varios presidentes de estos países han incluso publicado en sus redes sociales pues la solidaridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que él mandara este mensaje. Pues estos mandatarios han externado su apoyo y respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una de las sanciones más severas es la expulsión de Ecuador de este Parlamento Mercosur. ¿Qué significa esto? Es una organización en donde, que está integrada por los países de América del Sur. En esta organización está Ecuador y dice lo siguiente: desde nuestro bloque presentaremos un proyecto de disposición en la próxima sesión ordinaria del 29 de abril para suspender a Ecuador en su carácter de Estado asociado del Mercosur, formalizado mediante el Tratado de Complementación Económica 2004. Hasta este momento, esta es una de las sanciones más severas que se han visto. Será expulsado Ecuador de este organismo Mercosur. Y ahora bien,
Fíjense, también el presidente mandó pues un mensaje de agradecimiento por todas estas muestras de solidaridad que ha recibido de varios países, de los mandatarios de estos países. Dice el presidente: agradecemos la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador. Dice el presidente: respetamos al pueblo hermano de ese país y nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Esto es lo que ha dicho el presidente. ¿Por qué el presidente está tratando de ponerse serenidad? Es que resulta que ya ha habido las primeras manifestaciones a las afueras de la Embajada de Ecuador aquí en México. Recordemos que Ecuador tiene su embajada en Polanco, ahí en la Ciudad de México, y ya se han visto manifestaciones a las afueras de esta embajada. Ya personas pues muy molestas por lo que pasó y obviamente en apoyo al presidente se han concentrado. Incluso también hemos visto a personas que desde muy temprano el día de hoy han estado pues llegando al grado que incluso pues han llegado a cantar ahí el himno nacional, que la verdad es que cuando se escucha hasta se nos enchina la piel. Si ustedes pueden apreciar, la Embajada de Ecuador está rodeada de policías de la Ciudad de México. El presidente pues anunció que iba a mandar a un grupo de policías para proteger la integridad de los funcionarios, incluso el embajador de Ecuador al interior de esta embajada. Ahora bien, muchos dirán: oiga, pero ¿por qué ellos sí los protegen y a nosotros lo que nos hicieron? No todos actuamos como cavernícolas, tenemos que ser civilizados. Policía mexicana rodea la Embajada de Ecuador en México para proteger al personal diplomático ecuatoriano ante las manifestaciones populares y así evitar cualquier represalia. Definitivamente México lo entiende todo. Otro punto para AMLO. Y es que esto es cierto. Mientras que en Ecuador prácticamente allanaron, invadieron nuestra embajada, pues aquí el presidente ofrece las garantías a estos diplomáticos ecuatorianos porque, pues, como dice el dicho, no somos iguales. Esto obviamente para evitar que estas personas que se han concentrado a las afueras de esta embajada pues puedan intentar pues alguna acción en contra de los diplomáticos. Sabemos que a veces el coraje nos gana, los mexicanos somos de sangre caliente. Ante esto, pues incluso los mismos diplomáticos tomaron la decisión al interior de la embajada de bajar su bandera ecuatoriana, bajarla. Consideraron ellos mismos que era un insulto para el pueblo de México y aquí vemos imágenes de cómo ellos mismos deciden bajar su bandera. Fíjense nada más, este es el momento en el cual dentro de la embajada de Ecuador ellos mismos están quitando su bandera. También obviamente pues por una posible invasión a esta embajada y que pudieran pues de alguna manera dañar su bandera. Pues estos embajadores, estos diplomáticos ecuatorianos toman esta decisión, bajan su bandera para evitar cualquier provocación. Saben que los mexicanos en estos momentos estamos calientes, estamos enchilados por lo que acaban de hacer. Ahora bien, ¿por qué hablamos de todo esto? Ya les di más o menos una repasada de todo, porque de verdad que todo esto que está sucediendo en México, incluso en Ecuador, ya ha habido manifestaciones donde le piden a este presidente renunciar, porque incluso los ecuatorianos temen una posible guerra que declare México a Ecuador. Obviamente esto nunca va a pasar. Pero fíjense, les muestro todo esto porque también en redes sociales han surgido incluso mensajes donde piden que el presidente mande al pueblo de México a la guerra. Les digo, esto pues no va a suceder. Primero que nada vamos a escuchar esto que dicen los parlamentarios de Ecuador, los diputados, senadores de Ecuador, exigiendo la renuncia del presidente de Ecuador, porque dicen ellos, los actos que has cometido, invadir la Embajada de México, incluso podrían traernos guerra. Vamos a escuchar lo que dicen. El Ecuador no se merece que pese a todos los problemas que ya existen en el país a nivel económico, de salud, de vida,
nos creen un problema diplomático que puede significar guerra. Por eso, señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. Pues esta es la petición que están haciendo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Dicen, no vamos a permitir que sigas con estas acciones que incluso pueden traernos guerra. Y es que ellos lo saben. Obviamente México es un país pacífico, nunca pasaría esto. Obviamente el presidente jamás mandaría al pueblo de México a la guerra. Les digo, todo esto se da, incluso hasta en el Ecuador están repudiando lo que sucedió. Pero pues también han surgido pues algunos mensajes que, hay que decirlo, se siente bonito y enchina la piel, pero tenemos que actuar con cautela. No podemos pues simplemente actuar con la sangre. Fíjense, yo me he encontrado mensajes como estos donde dice: usted nomás dé la orden, comandante supremo Andrés Manuel López Obrador. El pueblo de México respalda al presidente AMLO y nuestra soberanía. Suscribes, y aquí vemos esta increíble imagen. Claramente, si el presidente dice vamos, obviamente esto no va a suceder, pero pues la verdad es que los mexicanos están calientes. Falta nomás que el presidente diga vamos a la guerra, y estoy seguro que todos los mexicanos nos lanzamos. Obviamente, también van a decir, ay sí, muy valientes porque es Ecuador. Sí, pero ¿por qué no se enfrentan a Estados Unidos? Ojo, ojo. Esto obviamente pues se tiene que llevar con mucha cautela. Incluso yo he escuchado y he visto comentarios de conservadores, de panistas que dicen, ay sí, muy valiente el presidente. Perdón por lo que voy a decir y la expresión y la palabra, pero así lo dicen. Si muchos huevos, ¿por qué no enfrenta a Estados Unidos? Y ahorita vamos a hablar también un poquito de ese tema. También les digo, hay incluso, por ejemplo, a mí me dio, pues, sí se enchina la piel, la verdad, hay que decirlo. Dice, bastó un solo hombre para devolverle la dignidad a México y hacer sentir orgullo y respeto por nuestro país. Estuvimos dormidos y apáticos por muchos años. México hoy está más fuerte que nunca. Y fíjense este video que nos presentan. La verdad es que, les digo, sí se enchina la piel. Nuestras Fuerzas Armadas, como dijera por ahí, pues listas al pie del cañón, solo necesitan recibir una orden del presidente. Pero esto no va a suceder. No puede suceder, no podemos llegar a esto. Les digo, esto, pues hay mucho sensacionalismo, hay mucho, pues, furor, hay mucha euforia, mucha gente, pues, está prendida. Pero hay que conservar la calma. También hemos visto comentarios como este, que a mí en lo personal pues dan coraje. Dice, el mundo dejó solo a López Obrador. Apenas un puñado de países condenó la violenta irrupción armada del gobierno ecuatoriano al suelo mexicano. Chairos, ahí tienen a su gran líder mundial. Y ponen esta imagen. El presidente no está solo. Pareciera que a estos conservadores les gusta que pisoteen nuestra soberanía. Parecía que estos disfrutan, tanto es su odio contra el presidente, que no les importa ser humillados y pisoteados con tal de ver derrotado al presidente. Esto nunca va a suceder, nunca va a suceder. Y les digo, esto es lo que está surgiendo, incluso hasta del lado de la derecha aquí en México, que es lamentable. Yo por ahí he visto muchos comentarios donde llaman cobarde al presidente porque no nos manda a la guerra. Fíjense nada más, llaman cobarde al presidente porque no declara la guerra a Ecuador. De verdad, sería una cobardía declarar la guerra, porque a fin de cuentas los que se van a morir no es el presidente, no son las autoridades, se va a morir el pueblo. No es ninguna cobardía, es un acto de valentía no permitir que tu gente muera en un enfrentamiento, en una guerra. Ahora bien, y nada más para dejarles claro, el presidente los tiene bien puestos. El presidente. Y una clara muestra, un claro ejemplo, es en el Tratado de Libre Comercio, cuando Estados Unidos quiso poner una cláusula donde decían que Estados Unidos tenía derecho a nuestros recursos naturales, a nuestro petróleo. Ahí el presidente dijo, no, vamos a quitar esa cláusula. ¿Qué sucedió? Se pararon las negociaciones. Todo el mundo tenía miedo de decirle a Donald Trump que el presidente AMLO había parado las negociaciones. Perdón por lo que voy a decir nuevamente, pero esos sí fueron huevos. Eso sí es tenerlos bien puestos. Ponerle un alto en primera al presidente de Estados Unidos. Y no a cualquier presidente, a Donald Trump, que es un loco. Donald Trump está loco.
Y ahí el presidente demostró que los tiene bien puestos. De declararle la guerra a Ecuador no es ningún acto de valentía. Es así de simple. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.